Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Unge nuestros oídos para poder escuchar tu palabra. Y Señor, unge mis labios para poder hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, cuando empezamos la reunión, yo te dije, la palabra es una palabra clasificación C. ¿Te acuerdas? Dije, si hubiera, como las películas, clasificación A, clasificación B y clasificación, ¿qué te dije? C. ¿Sí sabes cuál es la clasificación más alta que hay en las películas? ¿Qué clasificación es? ¿No? 3X. Ay. No, 3X es la calificación más alta que hay en una película, que es solo, ¿para qué? Para adultos. Esta palabra es solo para adultos. Y es la continuación de algo que enseñé hace un año. Y fíjate lo que te voy a decir, hace un año. Y hoy no te puedo decir que se cumplió un año, pero el domingo pasado se cumplió un año que se compartió esta palabra. Entonces te voy a tocar la mitad de lo que se compartió el año pasado y te voy a compartir algo que Dios estuvo hablándome estos días. De hecho es tan fuerte que el próximo domingo se va a seguir esta serie y el siguiente se va a seguir. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que esto viene por una serie. Y yo no comparto en series. Tiene muchos años que no comparto en series. Años. Fácil. ¿Cuántos años tiene que no comparto una serie? 5 o 6 años. Fácil. Más, ¿ah? Antes compartía yo en series, ya no lo hago. Pero esta vez vamos a enseñar en serie. ¿Por qué? Di conmigo, porque Dios quiere renovar mi mente. Y si tu mente es renovada, tu corazón es transformado. Si tu mente es renovada, tu corazón es transformado. Y el año pasado, y de hecho tú si quieres buscarlo después para que sepas de qué estamos hablando hoy, que no te acuerdes, está en Facebook como La Eternidad de la Gracia o La Gracia en la Eternidad. Vamos a estar viendo muchos puntos del año pasado y vamos a estar viendo muchos principios de los cuales se te va a estar enseñando la próxima semana. Hoy se llama Escogidos en Él, dentro de 8 días es Completos en Él, como Dios te completa. Ahora, di conmigo inspirada. La palabra inspirada, la palabra dice que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esto. Y eso es lo que nos llena, nos alimenta y nos completa. Y quiero empezar por el principio. Pero no existía principio. A ver si me entendiste. Quiero empezar por el principio, pero para poder empezar por el principio, no existía el principio. Y para poder empezar necesitamos de catalogar nosotros la eternidad y dividirla, por así decirlo, en 3. Y esto ya lo hemos explicado varias veces. Entonces hoy vamos a hablar de la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. No existe tiempo en la eternidad. La Biblia dice que antes que existieran las edades, y ahorita te lo voy a enseñar en la Biblia, cuando dice que antes de la fundación del mundo, la palabra mundo no es la palabra como nosotros la conocemos, el planeta Tierra, sino la palabra edades. Entonces cuando Dios dice en su palabra, antes de la fundación del mundo, dice antes de la fundación de las edades, o sea, antes de que el tiempo existiera. Pero para que tú y yo tengamos un concepto más exacto acerca del tiempo, vamos a llamarla, ¿se me fue el avión? Eternidad pasada, eternidad presente y eternidad futura. ¿Sale? Paco, cuando veas que empiezo a hablar del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, es que ya casi termino. No que voy a terminar, sino que ya voy a la mitad. Y entonces te trepas. El texto más conocido de toda la historia en la Biblia. Y tú me vas a decir que el texto más conocido de la gente que no es cristiana
es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese no es el texto más conocido. El texto más conocido es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. Fíjate. Ay, ay, ay. Aquí vamos a empezar. Dice, porque de tal manera, y conmigo amó. ¿Qué tiempo es? Quiero que cheques los tiempos. ¿Qué tiempo es? Fuera hay para todos, hay patadas. ¿Qué tiempo es? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiempo es? ¿Ya viste que habla del pasado y del presente? Y ahorita, en un ratito más, vamos a hablar del futuro. Entonces dice en Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juanito, el apóstol, el amado, el que se recostó en el pecho de Jesús, y recargó es otra cosa. El que se recostó en el pecho de Jesús y pudo escuchar su corazón. ¿Sabes cuándo escribió el Evangelio de Juan? Se cree que después, más bien se sabe que fue después de que escribió el libro de Apocalipsis. Primero escribe el Apocalipsis, él es desterrado, tú conoces su historia, lo quieren matar, no lo podían matar, lo meten en un caso de aceite, lo quieren hervir, quieren hacer Juan a la, ¿cómo se llama? A la cacerola, no, a la cacerola no, es en aceite. Juan en carnitas, se dan cuenta que no lo pueden matar, lo sacan de ahí, y ¿qué hacen con él? Porque si lo mataban, más de 200,000 personas se levantaban en armas para poder defender a Juan. No les convenía eso, entonces agarran a Juan y se lo llevan a la isla de Pasmos y ahí lo destierran. Y desterrado Juan, dice, y el día del Señor. Era un día específico y tú me vas a decir domingo. Yo no sé si era domingo, si era lunes, si era martes, si era miércoles. Dice el día del Señor. Para ti, para mí, todos los días tienen que ser el día del Señor. Tendría que serlo. Entonces Juan agarra y dice, yo en el día del Señor vi el cielo abierto y vi una puerta y una voz que decía, ven y sube. ¿Y qué hizo Juanito? Se fue y se metió a la eternidad. Ay, perdón, ya me adelanté. Se metió al cielo. Y en el cielo agarró y empezó a ver un montón de cosas. Y el ángel le dice a Juan, escribe. Y Juan agarra y empieza a escribir el libro de Apocalipsis, y empieza a escribir a las 7 iglesias, y empieza a escribir acerca de la bestia. Dile al que está a tu lado, tú no le digas a nadie. Y empieza a escribir acerca de la bestia, y empieza a escribir de lo que venía, de lo que iba a pasar, del reino, de las bodas del Cordero, del cumplimiento de lo que el Espíritu dice, de la guerra de fulano contra sutano y lo que iba a pasar. Pero a Juan, Dios le dice que escriba. Después de que pasa todo eso, Juan escribe, después de eso, el Evangelio de Juan. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Juan? Juan capítulo 1, versículo 1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué le pasó a Juanito? ¿Quién sabe? Pero si tú te pones a leer el libro de Juan, que yo, por favor, no hagas lo que te voy a decir. Cuando le compartas a alguien, no le pidas que lea el Evangelio de Juan. Es el Evangelio más difícil de entender. Y tú me vas a decir, ay, no es cierto, es el más fácil. No es verdad, es el más difícil. Porque, a ver, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Ah, Jesús. Sí, pero porque tú sabes, para una persona nueva, ¿no? Si tú vas a trabajar con una persona nueva, dale el Evangelio de Lucas. Es el más sencillo. Y no porque esté sencillo, sino simplemente porque está escrito cronológicamente. Y lo escribieron para una persona que había escuchado de Jesús, pero que no conocía a Jesús. Entonces, ¿por qué hablé de Lucas?
Entonces Juan, ya me acordé, Juan escribe a un nivel altísimo, pero a Juan Dios le dice, escribe lo que viste. Pero de repente aparece uno que dice, ya la regué, dice Pablo, yo conocí un hombre que no sé si en el espíritu o en el cuerpo fue llevado al tercer cielo y le fue prohibido hablar de lo que vio. Al apóstol Pablo no se le permitió escribir absolutamente nada de lo que vio en el cielo, pero el apóstol Pablo es medio tramposo y empieza a escribir cosas que nos dejan ver situaciones que vamos a empezar a ver hoy. O sea, que lo que te estoy diciendo hay que rascarle para poderlo entender. Porque si entiendes este principio que se te va a dar como dentro de 20 minutos, 30, te prometo que vas a cambiar tu forma de ver las cosas y tu forma de vivir. Cuando yo lo vi esta semana, no sabes qué jalón de greñas Dios me dio. Y no porque me lo haya dado Él, sino porque yo entendí muchas cosas, en muchos problemas y muchas circunstancias en mi vida y en mi caminar con Dios, que yo cometí errores y no me di cuenta que era lo que estaba pasando. Va. Ay, ay, ay. Y fíjate cómo es tan fuerte lo que el apóstol Pablo escribe, que fíjate su oración, Efesios. De hecho, estos días vamos a estar hablando de Efesios. Para mí es uno de los mejores, mira, de las cartas que el apóstol Pablo escribe más completas que hay. Estaba yo leyendo en la semana a Moody, y no sé si sepas quién es Moody, bueno, quién fue Moody, pero Moody decía, si me quitan todo el Evangelio, si me quitan todo el Nuevo Testamento, déjenme Efesios. Porque con Efesios yo compruebo la existencia de Dios y su amor. Con la pura carta a los Efesios. Entonces vamos a ver qué es lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 16. Fíjate cómo oraba el apóstol Pablo, y la verdad esa es mi oración desde el martes que Dios me empezó a hablar por ti. Por cierto, queremos saludar a la gente que nos ve en Facebook, los extrañamos, qué malos son, se quedaron en su casa, y a la próxima nos deben un chocolate a todos los que estamos aquí, que somos como 100. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo y escribe, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Te lo traigo a idioma chilango. Estoy orando por ustedes. Cada que oro, estoy orando por ustedes. Ah, pero era el apóstol Pablo. Sí, espérate. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Y de revelación y de conocimiento en Él. O sea, estoy orando por ustedes para que Dios les dé espíritu de ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Porque de la única forma en la que vas a entender lo que se va a hablar hoy, lo que escribió el apóstol Pablo, es a través de esto, si no, no lo vas a entender. Si tú no tienes sabiduría, revelación y conocimiento de Él, no vas a poder entender lo que vamos a hablar. Versículo 18. Y esto va a ocasionar esto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, su herencia en los santos. O sea, el apóstol Pablo dice, estoy orando por ustedes para que tengan conocimiento, sabiduría, revelación y entiendan que fueron llamados y entiendan que tienen una herencia. Y conmigo herencia. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo empieza a escribir ahí? Y dice, yo estoy orando por ustedes para esto. O sea, ¿qué es lo que en realidad el apóstol Pablo quería que nosotros viéramos? Estoy hablando de hace un año, Efesios capítulo 1, y esto a mí me encanta, este pasaje a mí me
Si tú me dices de Efesios, yo me quedo con el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué dice? ¿Qué tiempo es? De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué tiempo era? Otra vez, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué tiempo es? Nos bendijo, ¿qué tiempo es? Como maestro de primaria, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo, di conmigo, tiempo pasado. Versículo que sigue. 4. Según, di conmigo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Di conmigo, según nos escogió en Él antes de las edades. ¿Y a qué se refieren las edades? Antes de que existiera el tiempo. Antes de que existiera la eternidad. Y tú me vas a decir, no, la eternidad siempre ha existido. No es cierto. La eternidad existe en Él. Otra vez, la eternidad existe dentro de Dios, no Dios dentro de la eternidad. La eternidad no existiera si Dios no quisiera, porque la eternidad está dentro de Él. Ahorita te lo voy a enseñar en Biblia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos, de hecho lo hablaba yo ayer con el pastor Oscar que está aquí, esa palabrita cómo le ha hecho daño a la iglesia. Cuando hablas de predestinación estás hablando de que salvación y que no es cierto. Es más, te lo voy a adelantar, di conmigo predestinación. La palabra predestinación en el original se traduciría como orizo o horizonte. Y en la antigüedad pensaban que la tierra era, ¿te acuerdas? ¿Quién descubrió que la tierra era redonda? ¿Sabes o no? Ay, no manchen. ¿Quién descubrió América? Él comprobó que la tierra era redonda. Antes de eso todo eran hipótesis. ¿Sabes por qué descubrió que la tierra era redonda? Primero, no era español, era italiano. Segundo, era judío. Tercero, dice Isaías que la tierra era redonda. El tipo la leyó. Entonces, cuando la Biblia te dice predestinado, te está diciendo que es donde llega el horizonte, el orizo. ¿Y qué es el horizonte? Te explico. El horizonte es, ya sé cómo explicarlo. Ingeniera, ¿dónde estás? Se bajó, ¿verdad? Tenemos otro ingeniero por ahí, ¿dónde estás? Isma, ¿qué es esto? ¿Cómo? Un muro, una pared. ¿Por qué no puedo pasar al otro lado? No te escucho. Porque es sólido. Esto me limita. Esto es mi orizo. Cuando Dios agarra y empieza a escribir en su palabra que eres predestinado, equivale a que Él puso una cerca para que tú no te puedas salir de ella. Él puso un muro para que tú no te puedas salir de ello y tú nada más puedas caminar por donde Él quiere que camines. Eso es lo que se refiere con predestinación. Pero la palabra predestinación, ¿cómo le ha hecho daño al cristianismo? Es que tú eres predestinado a ser salvo. Es que tú eres predestinado a ser, a irte al infierno. Es que el hijo de la perdición, que era Judas. No es lo mismo ser hijo de la perdición o hijo de perdición a que seas predestinado para. Porque Judas tuvo la oportunidad para arrepentirse y algún día enseñaré de Judas. Pero bueno, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Híjole, di conmigo, en el amado. No dice que nos aceptó el amado, dice que estamos en el
Amado, ¿dónde estamos? Dentro del amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una de las riquezas de la gracia de Jesús es que tú y yo somos perdonados de nuestro pecado. Cuando hablamos de las riquezas pensamos en dinero solamente. Versículo que sigue. E hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra vez la palabrita. E inteligencia, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se propuso en ¿qué? Se propuesto, perdón, en sí mismo. Otra vez, ¿en dónde? En Él. Quiero que me entiendas todo lo que estoy diciendo de en Él. Versículo 10, de hecho vamos a ver mucha Biblia. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios puso una cerca por donde tú no te puedes ir. ¿Por qué la puso? Por su voluntad. Y eso se llama gracia. Y ahorita lo vamos a ver. Ay. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, hermanos, les estoy dando toda la verdad, pero ustedes lo van a entender hasta que venga el conocimiento, el discernimiento y ¿qué más? La revelación. Di conmigo, conocimiento, discernimiento y revelación. Y él dice, y Pablo escribe y dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo conozco un hombre que subió al tercer cielo y le fue prohibido escribir lo que vio. ¿Y qué crees? Le fue prohibido, pero ahí lo dejó. Y estableció ahí cosas que mucha gente por muchas edades han estudiado y han entendido, y otros no los han entendido. La primera persona que empezó a escribir de esto, así se llamaba, su nombre, era un monje franciscano llamado Martín, que se convierte a Cristo al estar estudiando este texto en Efesios. Y él es uno de los reformadores. Dios lo usó en la reforma. No es Martín Lutero, aviso. Porque todavía no existían los franciscanos. Franciscanos. Se me traba la lengua. Y como a mí me gusta irme como Jack el Destripador, así como carnicero pieza por pieza, vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 3 y ahí empezamos. Efesios 1, 3. A ver hasta dónde Dios nos permite llegar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Di conmigo, bendecir. Di conmigo, bendecir. ¿Qué significa la palabra bendecir? La palabra bendecir se traduciría como eulogia. ¿Qué es una eulogia? Eulogia es hablar bien de alguien. Otra vez, eulogia, vas a decirse elogiar, viene de la palabra elogiar, o más bien se desprende la palabra elogiar, pero eulogia es la palabra hablar bien de alguien. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú no conozcas a la güerita, o sea, a Sara, y de repente llega alguien, llegas Richie conmigo y te empiezo a hablar. No, es que tú no conoces a Sara, la deberías de conocer. Fíjate que es buena onda, es buena amiga, y empiezas a hablar bien de ella. ¿Sabes cómo se traduce eso? Como eulogia.
la estás bendiciendo al hablar bien de ella. Y aquí dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que habló bien de nosotros. Pero quiero que me entiendas, ¿cuándo habló bien de ti? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Di conmigo: en Cristo Jesús. Y cuando dice la palabra en, es dentro. Otra vez, tiene mucho que ver lo que te quiero enseñar con entender que estábamos dentro. Di conmigo: dentro. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que habló bien de nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué fue lo que Dios habló bien de ti? Dice la Biblia en el libro de Salmos: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas que hablaste de mí. O sea, antes de que sucedan, Dios ya habló cosas de ti. Eso no es predestinación. Predestinación son límites que Dios puso, y eso ya te lo expliqué. Seguimos. Versículo que sigue, versículo 4. Según nos escogió. Di conmigo: escogió. Ok, te voy a explicar la palabra escoger. ¿Alguna vez has ido al mercado y te dicen en el mercado: el jitomate, ¿cuánto es el jitomate? No sé, 28 pesos el jitomate, pero así como está. O sea, yo te lo sirvo, marchantita, yo te lo despacho, marchantita, y si hay uno que se esté pudriendo, ese es tu problema, marchantita, cuesta 28. ¿Quieres escogerlo? Te cuesta 30. Escogido cuesta 30, a la báscula cuesta 28. ¿Sí entiendes la diferencia? Porque si tú escoges, te sale más caro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mi esposa y yo conocemos a una persona, para podértelo ejemplificar de otra forma. Conocemos una persona que está en Visión Internacional y la conocemos hace muchos años. De hecho, una vez vino a predicar aquí. ¿Sale? No pueden ser papás. Y ella metió solicitudes por todos lados para adopción. Y le costó una lanísima. Y no le querían dar hijos. Yo le decía que tenía que cambiar su cara porque estaba como que medio margarita. Y de repente le llaman de Yucatán y le dicen: su solicitud ha sido aceptada. Pero ella vive en Querétaro. Y le dicen: oiga, tiene que venir al orfanato junto con su esposo y tiene que estar 2 o 3 semanas acá. Y ella dijo: nos vamos un mes. Y vuelan, llegan a Yucatán, y a la semana, después de haber estado, metieron papeles, firmaron, hicieron, y a la semana agarran y les dicen a ellos: felicidades, ya son nuevos papás. Pero ¿qué crees? Que tienes que ir con tu esposo a escoger al niño que vas a... Y ellos querían un niño. De hecho, presentaron los documentos para un niño y querían que fuera de 3 años para abajo, para malcriarlo. O sea, digo, fueron, les abrió una niña flaquita, perdóname la expresión, desnutrida. Y fea, así como tú me pudieras entender. Dice el papá: me enamoré de ella. Y así te lo dice: me enamoré de ella. Me presentaron bebés y me dicen: llévese este bebé que tiene 4 o 5 meses de nacido. No, yo quiero a la niña. Pero usted, la niña, le sacaron una la nota y les dieron a la niña. Y la niña tenía en ese tiempo, creo que 7 años. Nadie la quería adoptar porque era un poquito buena onda. Era, en lugar de destructiva, constructiva. Ya se la habían llevado a una casa y la habían regresado por vándala. No la querían. Y ellos la escogieron. Dile al que está a tu lado: no lo tomes personal, pero Dios te escogió. Vándalo. No, ¿verdad?
Es cuando la Biblia te dice que Dios te escogió. Se escucha bien lo de los jitomates, pero no tiene que ver con los jitomates. Dios escogió entre todos y dijo, él va a ser mi hijo, ella va a ser mi hija, yo lo escojo. Y tan es así que todos tus defectos que tienes, aún así él te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no solamente te ama con tus defectos, te ama tanto, tanto, tanto que permitió que tuvieras defectos para depender de Él y no de ti. Y el que me entendió, me entendió. Porque si te hubiera hecho perfecto, no dependieras de Dios. Sigamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ay, ay, ay. Dice, según nos escogió en Él antes, ¿de qué dice? ¿De cuándo? Mira, me llamaron hace como no sé cuánto tiempo, pues en el Congreso, un pastor, y me dijo, oiga, la iglesia donde estoy va a cumplir años. Y ayer estaba yo viendo mi agenda y por eso me acuerdo. Me dice, ¿podría ir usted a compartir? Sí. ¿Cuántos años cumple? Eso es esa. No, son muchos. Tú piensas que esa iglesia está cumpliendo años y que es su aniversario, pero tú tienes que entender que tú eres más viejo que esa iglesia. Otra vez, tú eres más viejo que esa iglesia, porque dice que Él te escogió antes de que el mundo existiera. Otra vez, antes de que ¿qué? Pero no había creación. Bueno, ahorita. Si Él te escogió en Él antes de que el mundo existiera, ¿dónde estabas? Di conmigo, en Él. ¿Por qué estabas en Él? Porque todavía no había Edén. Porque todavía no había tierra. Por eso estabas en Él. Fíjate lo que vamos a estar leyendo en los próximos minutos porque te vas a sacar de onda. Versículo 15. En amor habiéndonos predestinado. Y la palabra predestinado es la palabra orizo, donde nos sacamos la palabra horizonte, que significa frontera o división o muro. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿cómo puede decir que somos hijos cuando no existía el Edén? Cuando el hombre todavía no había pecado. Estás viejo, ¿eh? Dice la Biblia que Dios puso eternidad en ti. Estás viejo. Ay. Dios hace el Edén o el jardín de las delicias y pone al hombre en el jardín de las delicias. Y la gente ha pensado, y los teólogos han pensado por mucho tiempo, o llegaron a pensar por mucho tiempo, y he escuchado a muchos predicadores decir que Dios tenía un plan B porque el hombre iba a caer. Dios nunca ha tenido un plan B, Dios siempre ha tenido un plan A. Por eso hay límites. Tú y yo tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, plan X, plan Y y plan Z. Dios no, Dios siempre ha tenido un único plan, y el único plan es que te amó. Ahora, creo que estoy compartiendo alto, ¿va? Y apenas estoy todo esto ni siquiera es de introducción. Versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Di conmigo, tuvimos. ¿Qué tiempo es? Qué necio soy. ¿Qué tiempo es? O sea, la herencia ya la tienes. Jefsi, imagínate que Dios agarra y dice, eres mi hija
Yo te escogí entre todos los jitomates. O fui a ¿cómo dije? Un orfanato y me gustó porque me abriste la puerta y yo te escogí. Pero así como yo te escogí y te hice mi hija, te estoy dando una herencia, ya te la di. ¿Por qué no vivimos en esa herencia? Porque no la conocemos. ¿Por qué no vives en la herencia de Dios como hijo, como siervo, como esclavo hecho, como hijo hecho esclavo por amor a Él? Que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué no vivimos así? ¿Sabes por qué no vivimos en la herencia? Porque no la conocemos. Creemos que la salvación es lo único que el cielo tiene para nosotros, y no es cierto. Dile que está a tu lado, la salvación no es lo único, pero tu herencia empieza con la salvación. ¿Y sabes cuándo empezó tu salvación? En Él, antes de la fundación del mundo. Él dijo: yo amo a mi hijo, lo escogí, le puse todos estos defectos para que dependa de mí, para que cuando meta la pata se dé cuenta que sin mí no la va a hacer. Espérate, mejor tomo. ¿O no te caes gordo tú a ti mismo? El apóstol Pablo, no, yo no me caigo gordo a mí mismo, espérate. El apóstol decía esto, el apóstol Pablo decía: yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, porque la carne se me pone roñosa. Vamos a subir el nivel, ¿va? En Él asimismo tuvimos herencia. Di conmigo, esto se le llama gracia. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados con el propósito de ser llamados hijos de Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjate lo que te voy a enseñar antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice: yo escribo lo que me prohibieron escribir, lo que hay en el cielo. Pero si tú lees lo que escribe el apóstol Pablo junto con otros cuantos, te vas a dar cuenta que fue lo que vio. Y ahí te va. Sigue siendo introducción. Jeremías 23, 18. Jeremías 23, 18. Vamos a ver varios textos. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Di conmigo, secreto. Di conmigo, secreto. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Fíjate, ¿dónde estuvieron? Di conmigo, en lo secreto. El profeta Jeremías tuvo una revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estando en lo secreto. ¿Y sabes dónde fue lo secreto? En la eternidad pasada. ¿Y sabes qué había ahí? Nada. Lo único que había era el Padre, el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo entre el Padre y el Hijo. Si tú me preguntas, yo ¿cómo me lo imagino? Yo me imagino al Padre contemplando la hermosura del Hijo, al Hijo contemplando la hermosura y la gloria del Padre, y al Espíritu Santo contemplando a los dos, y siendo el vínculo de la comunicación y de la unidad entre el Padre y el Hijo. Ay, me estoy viendo bien calvinista. Di conmigo, lo secreto. A ver, vamos a ver qué más dice la Escritura acerca de ese secreto. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Desde cuándo? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, ¿qué? ¿Dónde estaban en el consejo?
¿Nunca te has sentado con tu esposo o con tu esposa para hablar de algún problema, de alguna situación? Y normalmente nada más son ustedes dos. ¿Por qué? Porque ese es el consejo. Entonces, uno te dice que era un lugar, dice Jeremías. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto? Dice Jeremías secreto, dice Isaías consejo. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús, ¿te parece? Juan capítulo 1, versículo 7. Perdón, Juan capítulo 17, versículo 5. Yo la regué ahora sí, perdón. Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de qué. O sea, cuando estábamos en el secreto. O sea, cuando estábamos en lo oculto. O sea, cuando nada más estábamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa gloria que tuve. Pero Jesús ahí le estaba hablando de ese consejo. Hablando de la reunión que tenían en la eternidad, uno con otro. Pero el apóstol Pablo le escribe a un discípulo amado que se llama Timoteo. Entonces, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Te estoy poniendo el fundamento por la bomba que te voy a aventar. Si no creas que te estoy diciendo hay un lugar en la eternidad, quiero que entiendas que ese es el lugar en la eternidad, porque conforme a ese lugar en la eternidad, pasó algo que tú y yo tenemos que entender. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Dónde estaba esa luz? En el consejo. ¿Dónde estaba esa luz? En el secreto. ¿Dónde estaba esa luz? En la comunión. Espérame. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sabes de cuándo está hablando que nadie lo podía ver? De la eternidad pasada. Porque era luz. Y era una luz inaccesible. Pero te lo voy a poner más fácil para que me lo entiendas. Génesis capítulo 1, versículo 3. Acuérdate que estamos hablando de que había un lugar en el secreto, en el consejo, y en ese lugar de secreto, de consejo, había una luz inaccesible. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y esto lo he enseñado mucho, la palabra luz es la palabra fos, de donde sacamos la palabra fósforo o de donde sacamos la palabra fotografía. Y cuando Dios dijo hágase la luz, lo único que hizo fue manifestarse en la tierra. Porque esta luz no es la luz del sol, esta es la luz del primer día. La luz del sol aparece en el cuarto día. Y si es la luz del sol del primer día, está hablando que lo único que Dios hizo fue agarrar esa luz inaccesible, esa luz que estaba en el secreto, y sacar una fotografía de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y establecerla en la creación. Si tú lees, te vas a dar cuenta que en el principio Dios creó y aparece el Padre, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo, y en el versículo 3 aparece el Hijo. Entonces, esa luz en ese lugar es revelado para meter orden en la creación. Ahora sí. Juan capítulo 1, versículo 18. Te voy a decir qué era lo que había en el consejo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. ¿Qué es lo que había en el secreto? El amor del Padre, del Hijo
y la comunión con el Espíritu Santo. Seguimos. Este consejo, dice la Biblia, que es luz. Y conmigo, luz. No sé si te ha pasado, tú que eres papá, ya tienes unos bebesaurios, ya están viejos, ya te piden permiso para llegar tarde y a veces si te piden permiso simplemente llegan y a veces ya te conformas con que llegaron. Pero cuando son niños, no sé si te ha pasado, si te pasó, que llegas tú y por algún motivo tu bebesaurio está dormido y lo empiezas a contemplar. Y aunque esté re feo tu hijo, dices, qué guapo está, hermoso, se parece a mí. Digo la verdad. Y perdóname, como papás nunca vamos a ver feo a nuestros hijos, siempre son hermosos, guapos, bellos, chulos. Y tú me vas a decir, depende con el cristal con que se mire. Entonces el padre, yo me imagino al padre viendo a Jesús, al hijo, y derramando de su amor por él, al hijo viendo al padre y derramando de su amor por él, y al Espíritu Santo en medio de ellos, para que tuvieran una comunión íntima. Y hasta ahí todo está bien. Eso te lo enseñé hace un año. Viene revelación. Otra vez, eso te lo enseñé hace un año. Viene revelación. Y te hablé de estar en él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todavía toqué este versículo y medio enseñé de esto, pero ahorita sí vamos a meternos. ¿Quién es el creador de todo? No me digas Dios. ¿Quién es el creador de todo? Otra vez, ¿quién es el creador del todo? Sí, porque la gente dice, y yo he escuchado predicadores que dicen, es que Dios usó la nada para hacer el todo. Y ahí te va la primera revelación. Di conmigo, la nada produce nada. Perdóname, aún los filósofos te dicen que la nada produce nada. Y la gente de ciencia te dice que la nada produce nada. Pero aquí te dice quién produjo todo y quién hizo todo. Dice, porque en él, ¿en quién? En Jesús. Di conmigo, en Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Espérame, ¿todo fue creado por quién? ¿Y para quién? Tú eres más viejo que los ángeles. Si me entendiste, me entendiste. Porque dice que tú fuiste escogido por él antes de la fundación del mundo, antes de que existieran los tiempos y las edades, antes de que existieran los principados y las potestades. Por eso, bueno, ahorita te lo voy a explicar de otra forma. Ya me iba yo a adelantar y te iba yo a hablar de guerra espiritual, pero no. Di conmigo, todo fue hecho en él y por él y para él. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. ¿En dónde fue hecho todo? Y conmigo, en él, dentro de él. Y esto ya te lo enseñé. Entonces, si tú y yo estábamos dentro de él, todavía no existía la tierra. No tenía en dónde ponernos. ¿Sabes en dónde estabas? En su corazón. Y si tú y yo ya estábamos en él, ¿por qué peleamos con nuestro ADN? ¿Por qué peleamos con enfermedades generacionales? ¿Por qué peleamos con maldiciones generacionales? ¿Por qué peleamos contra situaciones que no tendríamos por qué pelear? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido herencia. Porque si tú y yo estábamos en él y él nos escogió en él y no había dónde ponernos, si no estábamos en él, con principados, con potestades, con como quieras, pero estábamos en él. Él te escogió en él, después te estableció en la tierra. Pero tú y yo salimos de él. Di conmigo, salimos de él.
Vas a decir, está como de seminario esto. ¿Y cómo fuimos? Sacados de la luz, ¿qué? Inaccesible. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora sí, ponme atención, este texto lo conoces muy bien si tienes tiempo congregándote aquí, pero después de este texto va la palabra que Dios me dio, que es una palabra de revelación y pude entender muchas cosas en mi vida, no sé en las tuyas. Hay una palabra profética que Dios me dio hace más de un mes y fracción, que Dios me iba a sanar del estómago, pero cuando Dios me sanara del estómago, iban a empezar a suceder muchas cosas a un nivel espiritual. Sigo esperando mi sanidad. Y cuando entendí esta palabra, dije, no, ya no espero mi sanidad, ya la agarro. El que tenga oídos para oír, oiga, porque te voy a enseñar a agarrar cosas, pero no te voy a decir cómo. Te voy a dar el fundamento para que puedas establecer cosas en cualquier área de tu vida y tú las puedas establecer de ya, de verlas ya. Pero el que tenga oídos para oír, oiga. Y tiene que entender, tiene que tener conocimiento, revelación. ¿Y qué más? Sabiduría. Y uno de los textos que más me gustan, si es que no el que más me gusta, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y suena bien bonito. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado que fue inmolado desde el principio de las edades. ¿Quién fue inmolado antes de la fundación del mundo? A ver, espérate. ¿Y dónde estaba yo antes de la fundación del mundo? A ver. Piensa. ¿Dónde estabas tú antes de la fundación del mundo? En Jesús. ¿Quién fue inmolado antes de la fundación del mundo? Tú fuiste crucificado en el cielo o establecido en un altar, como le quieras llamar, antes de nacer. Y si el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, entonces equivale a que el Cordero resucitó antes de la fundación del mundo y tú y yo resucitamos con él. Ay, pusieron su carita que ahora sí no me entendieron. Todo lo que te acabo de decir es para que me entiendas esto. Tú estás en él antes de la fundación del mundo y él derramó su sangre, derramó su vida, se despojó de sí mismo, rompió la comunión entre el Padre y el Hijo por tu pecado, por mi pecado. Él llevó, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz antes de llevarlas aquí. Las llevó en eternidad. Por eso hay sanidad. No, espérate. A ver, pastor, no entiendo. Bueno, te voy a hablar de una situación bien fácil. Finanzas. La mujer peca, el hombre le hace caso y Dios viene y le dice a la mujer: desde hoy, mujer, vas a parir y vas a tener dolores. Pero tú, hombre, por escuchar la voz de la mujer, vas a tener que labrar. Y cardos y espinos la tierra te producirá. Y Dios no maldijo a su hijo, maldijo a la tierra por causa del hijo. ¿Y sabes por qué? Porque en la eternidad pasada el hijo primogénito y unigénito del Padre ya había pagado esa rebelión, ya había llevado una corona de espinas. ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo que nosotros como hijos de Dios, no te estoy diciendo herejías, ponte a estudiar la Escritura. Te estoy diciendo que nosotros como hijos de Dios nos quedamos entre el pesebre y la cruz. Cuando Dios no quiere que te quedes en el pesebre y en la cruz, cuando quiere que entiendas lo que pasó en la eternidad pasada, en esa luz inaccesible, en donde hay provisión, en donde hay sanidad, en donde hay paz, porque tú estás en él. Fíjate, chistoso esto, Dile que a tu lado, pon atención. En la antigüedad pasada, en la eternidad pasada, tú y yo estábamos en él, estábamos dentro de él. Ahorita que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y caminamos en esta tierra, él está dentro de nosotros.
¿O no le aceptaste como Señor y Salvador? En la eternidad, tú y yo estamos dentro de Él. En esta tierra, Él está dentro de nosotros. Se cambiaron los papeles. Espérame. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Y dice que de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Estoy hablando de Juan capítulo 1. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida para poder caminar como hijo de Dios? Cuando tú estabas dentro de Él. Y si tú estabas dentro de Él y Él te creó y ahora Él está dentro de ti, tú tienes la capacidad dentro de ti para ser feliz. Tú tienes la capacidad dentro de ti para ser sano. Tú tienes la capacidad dentro de ti para poder ver milagros. Tú tienes la capacidad dentro de ti para poder ver finanzas. Tú tienes la capacidad. ¿Pero por qué no lo veo? Porque no entiendo que tengo herencia. Y esa herencia me la dio antes de que existiera la tierra. Nunca había yo hablado así. ¿O sí, Paco? Ya era justo. No sabes cómo disfruto enseñar así, a este nivel, porque es un nivel alto. Espérame. Pastor, no te entiendo ni jota. Bueno, para que me entiendas. A ver, dice la Biblia que un texto sin un contexto es puro pretexto. Ahí te van muchos pretextos. Timoteo capítulo 1, versículo 1. Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Versículo 2. Fíjate esta cosa tan hermosa. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Di conmigo paz. Di conmigo paz. ¿Qué necesitas? Y esto es bien fácil. Dile a tu lado, mi hermano, ¿qué necesitas? Y si te dice paz, pues dale. Pues ten paz. Tito, capítulo 1, versículo 1. Y ahora sí, agárrate. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los... ¿De quién? No, de los escogidos. O sea, Pablo entendió que entre todos los jitomates a lo mejor era el más podrido, pero aún así lo escogieron. Entre todo el orfanato a lo mejor era el niño más cuchito, más feíto que había, pero aún así lo escogió. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, versículo 2, y agárrate, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes. ¿De qué? ¿Y sabes de qué está hablando? De la vida eterna. No le entendí. A ver, ¿te lo puedo decir a ti, güera? ¿Segura? Aguantas, así, machota. Te estoy agarrando como un supongamos, como un suponte. ¿Sale? No estoy diciendo que sea. Escucha lo que le voy a decir. Resulta que Sara entiende que estuvo dentro de él. ¿Y quién estuvo dentro de ti? Tus dos hijos. Y si tus dos hijos estuvieron dentro de ti y tú entiendes que tú estuviste dentro de él, ¿en dónde estuvieron tus hijos? Dentro de él. Y aquellos que estuvieron dentro de él les promete esto. Versículo 1, hijo, por favor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Versículo 2. En la esperanza de la vida, ¿qué?
O sea, Dios viene y te dice, güera, a ver, tú estuviste dentro de mí y yo te prometí vida eterna. Pero así como yo te prometo a ti vida eterna, yo se la prometí a tu descendencia, porque tú estuviste dentro de mí. Ay, mamacita. Eso te bastaría para irte feliz y contento de entender que Dios le prometió eternidad a tu familia. Pero como tú sabes que ahí no se va a quedar esto, tengo tiempo. Tengo tiempo. Romanos 1:4, hijo. Fíjate cuándo lo prometió. Di conmigo: antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, antes de los siglos. ¿Cuándo lo prometió? Antes de que tú nacieras. ¿Y sabes qué es eso? Gracia, pastor, sí, pero es parte de tu herencia. Di conmigo: la salvación no es mi herencia, es parte. No es lo mismo. Es como que si tuvieras una tarjeta de crédito, no, una tarjeta de débito, y te dicen: tienes no sé cuántos millones de pesos en esta tarjeta, ve y gástatelos. Ah, bueno, compro un carro, compro una casa, compro esto. Dices, pero es tu herencia. Sí, pero en esa herencia ya llevas una casa, ya llevas un carro, ya llevas esto, ya llevas esto otro. Así es, la salvación no es tu herencia, es parte de la herencia. Romanos capítulo, no, hijo, 2 Timoteo, perdóname. 2 Timoteo, bueno, sí, bueno, no. 2 Timoteo, ahorita nos regresamos a Romanos, perdóname. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los ¿qué? Espérate, no es por obras para que nadie se gloríe. Ahí dice que es conforme a la gracia que Él derramó. ¿Sabes cuál es la gracia que Él derramó? Que en el secreto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estábamos tú y yo. Eso se llama gracia. Yo sé que lo que estoy diciendo, muchos teólogos y pastores que luego se cuelgan de lo que predicamos en esta iglesia para predicar en sus congregaciones, que la palabra no tiene copyright, me pueden reclamar antes de que me manden sus mensajes: Angelito, ponte a estudiar. Es que no saben ustedes, lo digo en serio, hay iglesia aquí en Pachuca que predican lo que se predica aquí, y a mí me da mucha gente pues se enoja. No, al contrario, me da gusto, porque la palabra no tiene copyright, y si te edificó a ti, te puede edificar a otra persona, y la palabra es la palabra. Él es la palabra. La palabra no tiene derechos humanos. No, y también fuera de aquí de México, mis hermanos de Perú, no os hagáis, mejor pasen el video completo. Quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es por qué, para que nadie se quede, es por gracia. Fuera, pero es que mis hijos, mira, ¿tus hijos qué? Tus hijos Dios dijo que eran salvos, y te demuestro por qué, porque no es por obras. Pero es que según mis ojos pueden andar, no estoy diciendo, te dije que te agarraba yo de un supongamos, pueden andar mal, de un suponte, pueden andar mal, delante de los ojos de quién, de los tuyos, porque Dios sabía que se podían desviar, y aún así los escogió. Aún así, di conmigo, de tal manera amó Dios al mundo. Te estoy hablando a este nivel, yo sé que es alto, pero que me entiendas que hay salvación. Estuve en un funeral hace unos días y una persona me preguntó: ¿y es salva? Y le dije: según lo que dice mi Biblia, sí, porque desde la eternidad pasada Dios prometió que iba a ser salva. Le dije: ocúpate tú en tu salvación con temor y temblor, y camina con reverencia delante del Señor, porque es lo que dice la Biblia, para que te la puedas volver a encontrar. Ahora sí, Romanos 1:4, hijo, por si les quedó una duda.
Checa. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes por qué Jesús fue llamado hijo de Dios? Porque resucitó. Nada más por eso. ¿Sabes por qué tú eres llamado hijo de Dios? Porque en la eternidad pasada tú fuiste a estuviste en un holocausto, estuviste en un altar. Él murió en ese altar, se despojó de sí mismo, según Filipenses capítulo 2, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. En ese despojar estamos tú y yo, cuando Él se despoja. Y dice que se convirtió en hijo de Dios, y que era hijo de Dios para los hombres. ¿Por qué? Porque había resucitado. Ahora, ve esto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Me quedan bien, vamos bien. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Son esos temas que a mí en lo personal, de la semana pasada, y los próximos 2 domingos, como me encanta enseñar, porque queman el cerebro teológico y te echan a perder mucha doctrina teológica que te han enseñado a veces por años, y que lo único que hace es poner una carga de religiosidad en ti. Mi boca fue más rápida que mi cerebro, perdón. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. ¿Ya aquí? Antes de la... Espérame. ¿Quién se lo enseñó eso a Pedro? Dice: ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Eso es amor. ¿Cuánto Dios te ama desde antes de la fundación del mundo? Que aún el apóstol Pedro dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No digo es que dicen que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó en la cruz a los 33 años y medio? Lo único que pasó fue lo que fue manifiesto, lo que había pasado en la eternidad pasada, en la tierra. ¿Y sabes por qué fue manifiesto? Porque tú y yo ya habíamos sido escogidos, ya habíamos sido comprados. ¿Pero por qué lo hizo? Para que yo creyéramos. Checa lo que preguntó una vez Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 15. Vamos a leerle un poquito aquí. Dice: él les dijo, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, 1000 veces feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está... ¿En dónde? Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, no se refería a Pedro, se refería a él mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ahora, Jesús estaba hablando de la roca de él. Ponme atención un poquito. ¿Has leído que dicen los evangelios que Jesús de repente llegaba y le decía a la gente: tus pecados te son perdonados? ¿Por qué perdonaba pecados si no había muerto por nosotros en la cruz? Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Pero lo dijo
después de haber ido a la cruz. Pero antes de haber ido a la cruz, agarraba y le decía: tus pecados te son perdonados. ¿Quién le dio la autoridad para perdonar pecados? Tú me vas a decir: es que era Dios. Sí. Es que es el creador de todo. Sí, pero se despojó a sí mismo. Entonces, ¿por qué tenía autoridad para sanar enfermos? ¿Sabes por qué? Porque antes de la fundación del mundo, Él ya había pagado por ti y por mí. Eso le daba la autoridad para poder establecer en la tierra, otra vez, para poder establecer en la tierra sanidad y perdón de pecado. Te lo explico de otra forma. Si en la eternidad pasada Jesús tenía autoridad, ya, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo para perdonar pecados en este tiempo, yo te quiero preguntar algo. Y tú estabas en Él, por eso fuiste perdonado. Tú estabas en Él cuando Él se despojó a sí mismo. Tú estabas en Él cuando Él, tú me vas a decir, resucitó en el cielo. Entiende, se despojó de sí mismo. Cuando Él volvió a tener la deidad de Dios y se metió al Génesis, y Él tenía autoridad para venir y perdonar pecados, ¿por qué no ejerces la autoridad que Dios te dio desde antes de la fundación del mundo para establecer tu herencia? Hola, Crayola. Sí, yo pregunto y yo mismo me contesto. Di conmigo: el propósito eterno de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito eterno de Dios? Que tengas herencia. Y te voy a decir cuál es parte de tu herencia. Ya te dije de la salvación. No te voy a hablar de otras cosas que no tengan que ver con herencia. Dentro de 8 días le voy a seguir por ahí y te voy a enseñar cosas que Dios habló desde antes de la fundación del mundo para tu vida. La única que te mostré ahorita es la salvación. ¿Sale? La semana que entra le seguimos. Pero yo quiero que me entiendas algo. El propósito de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es distinto. No es el mismo propósito. Y tú me vas a decir ahorita: ay, pastor, eso es herejía. No, no es lo mismo. El Padre vio al Hijo y dijo: no es bueno que yo solamente contemple su hermosura. Estoy hablando de lo que dice Isaías. Y como no es bueno que yo solamente contemple su hermosura, lo que voy a hacer es tener más hijos para que lo contemplen a Él. Entonces el propósito del Padre siempre ha sido tener, di conmigo, hijos. El propósito del Padre ha sido ¿qué? ¿Tener qué? Dile al que está a tu lado: tú eres el propósito del Padre, porque es un hijo. ¿Me explico? Espérame. El Hijo contempla al Padre, y como contempla al Padre y quiere cumplir el deseo del corazón del Padre, dice: yo voy a rescatarlos. Yo los hago, yo los formo dentro de mí, yo los establezco en una época, en un tiempo. Yo voy a ir, los voy a redimir para que ellos entiendan, y te los voy a traer como hijos. Y el propósito del Padre se cumple. Pero el propósito del Hijo es tener una novia. Y espérame, a veces la novia está chimuela, greñuda y sin bañar. Nah, pastor, yo sí me baño. Sí, pero ¿y qué cuando no lavas tu boca y hablas mal de tu hermano? Porque no deja de ser la novia. Mejor tomo refresco. Te la pasas juzgando y criticando: es que se hace mal esto, y es que puede corregir eso, y es que no se dan cuenta, y es que no te das cuenta que es la novia, y de la que estás hablando mal es de la novia. Y el propósito eterno de Jesús es casarse con una novia. Deja de hablar mal de la novia. Bueno, de esta novia no, pero vamos a hablar mal de la de enfrente. Estás peor, porque por lo menos al de al lado lo conoces. Propósito eterno del Padre: tener hijos. Propósito eterno del Hijo: tener una novia. Propósito eterno del Espíritu Santo: tener una casa.
tener una habitación. ¿Tú qué eres del Espíritu Santo? ¿Habitación o no? Y te voy a decir algo en buen plan. Yo lo veo así. Si tú me conoces, te vas a dar cuenta que tú me puedes invitar a una casa que casi nadie me invita, gachos. Voy a llorar. Mira, yo soy como el diablo. Yo no me manifiesto en tu casa si tú no me invocas. No me gusta llegar y, ay, el pastor, y la guaracha loca, ¿cómo va? Y estás dándole duro a la guaracha y llegan y ay, o dile al pastor que no estoy. Y sale tu hijo y dice mi mamá que no está. El padre quiere hijos, el hijo quiere una novia y el Espíritu Santo quiere una habitación. Pero el detalle con la habitación es el siguiente. Yo llego a la casa de varios de ustedes y trato de ser muy respetuoso. Con otros no, con otros la verdad me meto hasta la cocina, agarro el refrigerador, si no hay nada en el refrigerador te regaño y te digo que qué onda, si no tienes, si tú no puedes proveer para los tuyos, ¿cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? La verdad. Pero si yo llego con alguien de ustedes, yo llego a la casa de mi suegra, es mi suegra, ya que le queda me tiene que aguantar. Me quito los zapatos, me aviento en el sillón y cuando te das cuenta yo ya estoy intercediendo con gemidos y ronquidos indecibles. Sí, si yo llego a tu casa y de repente ves que me desconecto así de... Es que te tengo mucha confianza. Es que me siento muy cómodo contigo. Yo quisiera que el Espíritu Santo se sintiera así en mi corazón. ¿Y tú? Sí, porque si eres templo del Espíritu Santo, familia, Él se tendría que sentir cómodo contigo. Tú escuchando chismes, quejas, murmuraciones, maldiciones y demás en contra de tu vecino. Ah, no, ¿verdad? Deja de quejarte. ¿Cuándo ha sido el día que le digas, Espíritu Santo, aquí está tu habitación? El deseo de mi corazón hoy es agradarte. Lo único que quiero hacer hoy es agradarte. Ven y descansa aquí. Siéntete cómodo en mí. No, si viera lo que me hizo mi suegra, vieja loca. Tú no, la otra. ¿Sí me estás entendiendo? Y te la pasas quejándote, murmurando. Ya madura. Por eso te dije que esta palabra era 3X. Dentro de 8 días es 2X. Y dentro de 3 semanas es una X. Y dentro de 4 domingos es el día del Pentecostés. Agárrate. Porque Dios está preparando nuestro corazón para algo. Yo sé que Dios ha hecho algo en tu corazón hoy. Pero no quiero terminar así. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Grupo de alabanza, puede pasar, por favor. Vamos a cantar algo que siento. Te voy a decir algo. Dios me habló un poquito fuerte estos días. De que Él nos iba a empezar a visitar. Que Él había prometido un visitar de Él. Pero que teníamos que entender que tenemos herencia. Te voy a decir algo. Yo iba a terminar con otra canción. Pero yo siento lo que dice esa canción que está pasando en el ambiente. Date cuenta que si tú analizas todo lo que te dije, todo, absolutamente todo lo que se te dijo hoy, lo resumiríamos en una palabra: amor. Dios te ama tanto que a veces nosotros no lo entendemos.
Richie, Anastasio. Por eso, hijos, ¿quién te puede acusar de tu pasado? ¿Quién se puede atrever a levantar una palabra en contra de dos que Dios escogió y que los crió dentro de Él, sabiendo lo que iba a suceder? Y que no son perfectos, por eso mismo, porque no son perfectos, cometemos errores. Pero aún así, en esos errores, Dios provocó o hizo o creó que ustedes no fueran perfectos para depender de Él. Por eso, el único que los puede acusar es el diablo. El Padre ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto, te proclamé, te anuncié, te declaré mi misericordia. Deja que el Espíritu Santo, ya nos vamos a ocupar los últimos 5 minutitos adorando. Deja que el Espíritu Santo te empiece a ministrar, porque papá está en casa, papá está en casa, papá está en casa, papá está en casa. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Vuélvele a decir: siento tu amor. Deja que ese amor te envuelva. Que viene sobre mí. Es más, hay gente que está enferma. Siento que una nube. Te voy a pedir un favor, no sé de qué, pero yo siento que hay gente enferma. Así como estás, te voy a pedir que si estás enfermo, solamente levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. El único recurso que tú y yo tenemos es su presencia. No tenemos otra cosa más que su presencia. Es el único recurso, y ese recurso es parte de tu herencia. Arriba, que mi lámpara esté siempre. Padre, en el nombre de Jesús, que lo que tú formaste, hiciste, creaste en tu corazón antes de la fundación del mundo, en la vida de tus hijos, en el área de sanidad, se ha establecido el día de hoy en el nombre de Jesús. Señor, trae sanidad de cuerpo, trae sanidad en el cuerpo, trae sanidad en el cuerpo, trae sanidad en el alma. Padre, ¿cuántos de ellos, cuántas de ellas están lastimados por lo que han estado viviendo? Padre, trae sanidad en el nombre de Jesús. Padre, sanidad física, sanidad emocional, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, los recursos puestos en el cielo para tus hijos sean establecidos en la tierra, en el nombre de Jesús. Padre, conforme a las riquezas de tu gloria, hacemos la mano, echamos mano de la salvación, echamos mano de la sanidad, echamos mano de la restauración, echamos mano de la provisión en el nombre de Jesús, echamos mano de nuestra herencia. Padre, echamos mano de nuestra herencia en el nombre de Jesús. Padre, echamos manos de nuestra herencia. Tomamos en fe nuestra herencia. Sanidad,
8 días, si puedes venir.